Lo que Japón entendió antes que Occidente es que la muerte no es un castigo, sino una mancha. Y esa diferencia, esa sutil pero abismal. Desde niños nos enseñan que hay un tribunal más allá del velo. Una rendición de cuentas por cada acto, cada palabra, cada pensamiento. Una balanza invisible que sopesa nuestras vidas. Pero ¿y si todo eso fuera una proyección? ¿Y si el gran juez no fuera una entidad divina, sino el eco de nuestras propias inseguridades, de las normas impuestas por la sociedad? En Japón la perspectiva sintoísta ofrece un respiro. No hay un juicio moral después de la muerte. No hay infierno en el sentido cristiano, ni un purgatorio para purgar pecado. Imagina la carga que se quita de los hombros. No estás viviendo para complacer a un juez omnipotente, ni para evitar un tormento eterno. Estás viviendo para mantenerte puro. La Kegare no es pecado, es más bien una disrupción del orden natural, una energía negativa que se adhiere. La muerte, la enfermedad, el nacimiento, incluso la menstruación. Pensemos en la culpa. En Occidente la culpa es un motor poderoso, un tormento que nos persigue por lo que hicimos o no hicimos. La idea de un juicio final amplifica. Y aquí es donde entra lo no dicho, el verdadero peso. En una cultura que se obsesiona con el juicio post-mortem, ¿cuántas verdades se entierran con? La muerte se convierte en tabú, en un tema envuelto en eufemismos y silencios. No queremos confrontar la idea de un examen final, de una evaluación de nuestra existencia. En Japón la muerte no es el fin de la relación con los vivos. Los ancestros, los kami, siguen siendo parte de la comunidad, influyendo y siendo honrados. La comunicación no se corta, los lazos perduran. No hay un adiós definitivo en el sentido occidental de separación total, sino una transformación, una integración en el panteón de los espíritus. Es una continuidad. Este enfoque permite que el duelo sea diferente. No es solo una pérdida, sino una reconfiguración. No hay la presión de que el ser querido esté en un lugar mejor o pagando sus deudas. Hay una aceptación de que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, dos estados de existencia que coexisten, y esa aceptación libera espacio para el recuerdo sin culpa, para la conexión sin miedo. Lo no dicho se acumula en las familias, en las relaciones. Se hereda como una deuda invisible que pasa de generación en generación. Los secretos, los resentimientos, las palabras de amor que nunca se pronunciaron, los perdones que nunca se ofrecieron. Todo eso crea un peso, una atmósfera de tensión que la cultura occidental, con su juicio final, solo exacerba. En Japón, la preocupación no es tanto por lo que te dirán en el otro lado, sino por cómo vives aquí y ahora, cómo honras a tus ancestros y cómo mantienes la armonía. Es una ética de la acción presente, no de la recompensa o el castigo futuro. Y esa ética, esa forma de entender la existencia, permite una mayor fluidez en la expresión, una menor carga en lo que se debe decir o no decir. Imaginen un mundo donde la muerte no es el gran examinador, sino un proceso natural de purificación. Un mundo donde los arrepentimientos no se convierten en pecados eternos, sino en lecciones que se transmiten, en energías que se transforman. Un mundo donde el amor no teme a la separación, sino que se adapta a una nueva forma de conexión. La esperanza entonces no es la salvación, sino la continuidad. La obsesión occidental con el juicio eterno, con la moralidad impuesta desde arriba, nos ha despojado de una relación más sana y orgánica con la muerte. Nos ha empujado a esconder nuestras verdades, a silenciar nuestros deseos, a reprimir nuestras sombras, por miedo a que nos pasen factura en el más allá. Y esa factura la estamos pagando aquí, en vida, con el peso de lo no dicho. El sintoísmo nos invita a considerar que quizás el juicio no viene de afuera, sino de adentro. Que la verdadera purificación no es un veredicto divino, sino un proceso personal de reconciliación con nosotros mismos, con nuestras acciones, con nuestras omisiones. Un proceso que podemos iniciar en cualquier momento, antes de que sea demasiado tarde. Antes de que el silencio se vuelva eterno. Ese es el regalo que Japón nos ofrece, la posibilidad de despojarnos de la armadura del miedo, de la necesidad de perfección, de la obsesión por la culpa, la oportunidad de redefinir nuestra relación con la muerte, no como un final punitivo, sino como una transición, una parte natural de un ciclo mayor, una oportunidad para por fin decir lo que nunca nos atrevimos. Porque al final, la muerte no castiga, la muerte simplemente es, y lo que nos castiga, lo que nos pesa, es la vida que no vivimos plenamente, las palabras que no dijimos, los afectos que no mostramos, por miedo a lo que vendría después. El verdadero infierno es el silencio de lo no dicho, no el fuego eterno. Quizás el sintoísmo no nos da todas las respuestas,
pero nos da una pregunta fundamental. ¿Qué pasaría si dejáramos de vivir por miedo al juicio y empezáramos a vivir por el simple acto de vivir, de conectar, de ser auténticos? La respuesta a esa pregunta es así. Podría cambiar no solo cómo morimos, sino cómo vivimos cada uno de nuestros días. Y eso es un juicio que podemos ganar. ¿Te atreves a intentarlo? Cuando el miedo al juicio eterno se disipa, ¿qué queda? Queda la vida misma, en toda su complejidad. Queda la urgencia de ser honestos, no por una recompensa celestial, sino por la simple necesidad de conexión humana. Porque lo no dicho, al final, no solo nos afecta a nosotros, sino a quienes nos rodean, como una onda expansiva de silencio. Recuerdo una conversación con un anciano, un jardinero de Kioto. Me hablaba de cómo cada piedra, cada grano de arena en su jardín, tiene un lugar, una función, y que el desorden, la impureza, no es un castigo, sino una señal de que algo necesita ser reequilibrado, restaurado. Que la belleza surge de ese constante esfuerzo por la armonía, no de la perfección estática. Me decía que la tristeza, la ira, incluso el miedo, no son pecados. Son como la lluvia que cae sobre el jardín, necesarias para la vida, pero si se estancan, pueden pudrirlo todo. La clave no es negarlas, sino permitirles fluir, expresarlas y luego purificarse de sus residuos. Dejar que la tierra absorba lo que debe y que el agua corra libre. Esto me hizo pensar. ¿Cuántas veces hemos reprimido una emoción genuina, una verdad incómoda, por miedo a lo que Dios o la sociedad pensarían? ¿Cuántas veces el miedo al juicio nos ha llevado a mentir, a ocultar, a fingir una perfección que nunca existió? El verdadero infierno no es un lugar, es el alma que se ahoga en sus propios silencios. El peso de lo no dicho se vuelve una armadura pesada, que nos impide movernos con libertad, que nos aísla. Nos volvemos expertos en fingir, en proyectar una imagen que creemos aceptable, mientras por dentro la verdad grita. Y esa verdad, tarde o temprano, encuentra una forma de salir, a menudo de la manera más destructiva. El anciano me dijo que la belleza de un jardín zen no está en su inmovilidad, sino en el constante proceso de rastrillado, de limpieza, de reordenamiento. Es una metáfora de la vida, de cómo nos purificamos de las impurezas que se acumulan, y que la muerte, al final, es solo el último y más grande de esos rituales de purificación, un retorno a la fuente, a la armonía original. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestras vidas occidentales, tan impregnadas de la culpa y el juicio? La clave, creo, está en empezar a ver nuestras impurezas, nuestros errores, nuestras debilidades, no como pecados que nos condenan, sino como disrupciones que requieren atención, comprensión y sobre todo expresión. Hablar de ellas, en lugar de enterrarlas, significa cultivar la honestidad no como un acto de confesión ante un tribunal, sino como un acto de amor propio y hacia los demás. Reconocer que lo no dicho no desaparece, sino que se enquista, se pudre y eventualmente enferma. Y que la purificación comienza con la valentía de nombrar lo que nos duele, lo que nos avergüenza, lo que nos pesa. El anciano me dijo, el río siempre encuentra su camino hacia el mar, incluso si debe rodear montañas. La verdad, como el agua, siempre busca salir, y si la bloqueas solo se desborda y causa más daño. Lo no dicho es ese río bloqueado, y su liberación es la verdadera purificación del espíritu. Esta perspectiva nos libera de la tiranía de la perfección, de la necesidad de ser buenos según un estándar externo. Nos invita a ser humanos, con todas nuestras imperfecciones, y a buscar la armonía a través de la aceptación y la expresión. A entender que el error no es un pecado, sino una oportunidad para crecer, para purificar. Me preguntó el anciano, ¿qué es más pesado, el pecado que crees cometer o el silencio que guardas al respecto? Y la respuesta para mí fue clara, el silencio, siempre el silencio, porque el silencio es la tumba de las relaciones, de la confianza, de la paz interior. Y esa tumba la construimos nosotros mismos, ladrillo a ladrillo, con cada palabra no dicha. La muerte que no castiga nos invita a una vida que no teme. Una vida donde la honestidad es una práctica diaria, donde la vulnerabilidad es una fortaleza y donde el perdón, tanto a nosotros mismos como a los demás, es el verdadero ritual de purificación. Es una invitación a despojarnos de las máscaras, de los miedos heredados, de las culpas impuestas. El agua del arroyo siempre fluye, siempre se renueva, llevando consigo lo viejo y trayendo lo nuevo. Así debería ser nuestra vida, un flujo constante de expresión y purificación. Dejar ir lo que ya no sirve,
decir lo que debe ser dicho y permitir que la corriente de la vida nos lleve, sin miedo al destino final, porque el destino es solo otra forma de continuidad. Porque la muerte no es un castigo, es solo una parte del gran diseño, una transición, un cambio de estado. Y lo que importa no es lo que ocurre después, sino cómo vivimos ahora, con la conciencia de que cada palabra no dicha, cada sentimiento reprimido, es una impureza que nos impide fluir, nos impide ser libres, y la libertad, como el agua, siempre busca su camino. El anciano me sonrió y dijo, el verdadero regalo de la vida no es la eternidad, sino la oportunidad de ser honestos antes de que el silencio sea todo lo que quede. Y esa verdad, esa sencilla pero profunda verdad, es el verdadero tesoro que Japón nos ofrece en su comprensión de la muerte. La muerte que no castiga nos invita a un tipo de valentía diferente. La valentía de vivir sin miedo al juicio, de hablar nuestras verdades, de sanar nuestros silencios. Porque al final, el juicio más importante es el que hacemos sobre nuestra propia vida, y la única condena, la de no haberla vivido plenamente. ¿Estás listo para romper el silencio y liberar lo no dicho? La próxima vez, exploraremos cómo esta liberación puede transformar nuestras relaciones más íntimas y las conversaciones que más nos cuesta tener. No te lo pierdas.